Bueno, vamos a continuar ahora con el mismo pasaje de 2 de Corintios 2:11, recordando también un poco lo que hemos visto, todo lo relacionado con Satanás. Vimos el pasado de Satanás, recuerdan que ahí en Ezequiel 28:12 al 14 nos dice que él fue un querubín grande y protector. Y el texto del versículo 14 nos dice que el Señor, nuestro Dios, puso a este querubín, en el santo monte. Pero también Ezequiel 28:15 nos habla de el pecado de Satanás. También ya lo vimos contra Dios, el pecado de Satanás contra Dios. E Isaías nos habla de la caída de Satanás. Los versículos 12 al 15 del capítulo 14 de Isaías, que también ya tratamos. Y bueno, estoy haciendo solamente un recordatorio de toda esta enseñanza que nos da la palabra del Señor con respecto a este enemigo, Satanás, el cual, pues, no sé, algunos de ustedes pensarían que iban a saber otro tipo de cosas, pero realmente estamos simplemente buscando en los textos de la Biblia conocer realmente a este enemigo, entender cómo trabaja. Vimos sus nombres, los nombres que la Biblia le da: serpiente, tentador, enemigo. También nos dice que es el malo, el príncipe de los demonios, padre de mentira, homicida. Vimos su carácter, que es un gran engañador. Es algo de lo que hablaremos mucho, no ahorita nada más, sino va a ser a lo largo de lo que dure este estudio, que es un maquinador, es más de lo mismo, el Dios de este siglo. Y hoy vamos a ver los blancos de Satanás, los blancos de ataque de Satanás. Y esto lo veremos a partir del complemento de nuestro versículo 11 de 2 de Corintios 2, cuando termina diciendo: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No es todo el pasaje, estamos viendo el complemento. Para que Satanás, ya atendimos parte de lo que es Satanás, vamos a seguir conociendo más de él. Pero hoy vamos a ver los blancos y por qué dice Pablo: no gane ventajas algunas sobre nosotros. Es obvio que si él es un enemigo, es alguien que ataca. Y en su ataque él tiene blancos especificados. Ustedes conocen la historia de Génesis 3, versículos del 1 al 5. Nos habla cómo Satanás aparece en escena a partir de que Adán y Eva ya están posesionados en el Edén. Algunos comentaristas señalan que Satanás, hablando de su caída, cuando el Señor Jesús dice que lo vio caer como rayo, que en los pasajes del versículo 31 del capítulo 1 de Génesis al 3:1, hay un espacio de tiempo y se cree que del 31 al 3:1 cayó Satanás a la tierra. Es así como lo manejan. Porque de repente aparece en el 3:1. Y en el 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, no es que se me arrugó aquí la hoja, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, en el 1:31, Dios declara que todo es bueno en gran manera. Entonces, no es posible que ahí estuviese Satanás. Entonces, por eso se dice que a partir del 31 al 3:1, en ese tiempo cayó Satanás a la tierra. Y él empieza su ataque.
Ahí en el 3.1 vemos que Satanás, la misma historia que inicia, dice, pero la serpiente la serpiente era astuta. Este pero es un contraste de la historia que traemos ya en el capítulo 2, que es una amplificación de la creación del hombre y de la mujer. Pero ya aquí, desde el 3.1 al 5, Satanás busca estar destruyendo la obra salvadora de Dios. Entonces, el primer blanco de Satanás es Cristo. El primer blanco es Cristo. Dios mismo le predice a Satanás su derrota por su afrenta contra Dios. Estoy hablando de los versículos del 1 al 5 del capítulo 3 de Génesis. Y vean que una vez que él engaña a Eva, esto lo hace aquí vean cómo empieza en el versículo 2. Vayamos a Génesis 3, versículo 2. Génesis 3, 2, vean. Dice, y la mujer respondió a la serpiente. Bueno, la serpiente dice, pues me equivoqué desde el 1. Vamos a leer desde el 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Esto es muy importante. La cual dijo a la mujer, está hablando de la serpiente, ¿y qué le dice la serpiente? Dice, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Vean, es Satanás quien inicia la conversación. Y luego, ahora sí que con su ponzoña, torciendo las escrituras. Dice, con que Dios había dicho no comáis de todo árbol del huerto. Aquí todavía no hace eso. La mujer le contesta y dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. También la mujer no da muy bien la instrucción. Pero vean el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, aquí empieza, no moriréis. Aquí empieza a torcer esto, y en el 5 es donde mete su ponzoña, como yo les decía. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto tiene mucha trascendencia, nosotros lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque ya en el 3.14, brinquen al 3.14, encontramos la sentencia de Dios a la serpiente, ¿sí? Por esta afrenta, por mentir y hacer caer al hombre. En Génesis 3.14, vean lo que dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios pronuncia juicio contra la serpiente, ya que la serpiente, es el instrumento que utiliza Satanás para engañar al hombre y a la mujer, aunque empezó con la mujer. Y no es extraño que utilizara a la serpiente, porque ya lo leímos en el 3.1, regresamos al 3.1. ¿Por qué utiliza Satanás a la serpiente? Vean lo que dice el 3.1, pero la serpiente, ¿qué dice? Era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Vean, este animal, la serpiente, no se arrastraba, ¿verdad? No sabemos cómo era el animal. Hay quienes dicen que era un animal muy bello. Bueno, el texto no lo dice. No dice cómo era. Nos dice cómo era en cuestión de actitud, no en su apariencia. Y aquí dice que era más astuta que todos los animales que Dios había creado. Entonces Satanás no escogió a cualquier animal, sino escogió a este animal, la serpiente. ¿Pero por qué es condenada? Bueno, entonces aquí vemos que este es el instrumento. Es un instrumento que fue muy útil para Satanás. Un comentarista señala que Satanás lo que hizo con esto es poner a la serpiente sobre el hombre.
¿Por qué? Porque la serpiente le dice, le da consejo al hombre. Cuando el hombre, según Génesis 1:28, vean lo que dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar. ¿A quién les dijo? Al hombre y a la mujer, a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. Luego dice, llenad la tierra y sojuzgadla. Y creo que dice, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pone al hombre como el Señor sobre todos ellos. Pero aquí la serpiente viene, cuestiona la instrucción de Dios y engaña a la mujer y cae también el hombre junto con este engaño. Ese es en sí el problema de la serpiente. El hombre queda en ese momento como debajo, recibiendo una enseñanza de la serpiente. Ahora, son dos las sentencias que vamos a ver aquí. Dos sentencias. Vean, ¿cuáles son? Regresamos a nuestro versículo 3:14 de Génesis. 3:14. La primera es, sobre tu pecho andarás. Esta es la primera sentencia. Y esto denota humillación. La serpiente no se arrastraba. Este animal no tenía esa forma de moverse en el huerto, en el Edén. Pero aquí es humillada, ¿ya? Por haber tomado esa posición. Y la segunda condenación es, y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Esto qué muestra? Derrota. Este es el mensaje a Satanás, que a través de ese instrumento, la serpiente, le habla de la derrota de Satanás. Pasajes como Miqueas, anoten estos. Yo se los voy a leer, solo anótenlos. Miqueas 7:17. Si me quieren acompañar, no hay problema, ¿eh? No estoy prohibiendo que los busquen. Miqueas 7:17. Dice, lamerán el polvo como la culebra. Vean lo que está diciendo. Como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Vean lo que está mostrando aquí Miqueas. ¿Cómo lo más? Sí, dice que lamerán el polvo, van a ser humillados. También Isaías 65:25, anoten este. Isaías 65:25 habla del lobo y el cordero, lo conocen este pasaje. Dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento ¿de quién? Dice, de la serpiente. ¿Sí? Otro, pues, recordatorio a Satanás de lo que le espera. Ahora, no todo está en el 14. Vayamos al 15 de Génesis 3. Versículo 15. Aún estamos viendo los blancos de Satanás, ¿eh? Pero ven todo lo que tenemos que analizar para entender por qué se dice esto. 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Le está hablando aquí a quién? A la serpiente. Le está hablando aquí a la serpiente. Pareciera que este pasaje habla sobre enfrentamientos entre Satanás, la serpiente, y el hombre. Pero no es así. Está hablando del Salvador. De hecho, aquí se habla de, este es el protoevangelio. Porque habla de eso, de que va a venir de la simiente de la mujer alguien que le va a herir, está diciéndole a Satanás en la cabeza, y dice, y tú, refiriéndose a Satanás, le herirás ¿dónde? En el calcañar. Entonces está hablando del Salvador que vendrá de la simiente de la mujer. Y esto lo entendió perfectamente Satanás. Satanás captó esto. Claro, en su disfraz de la serpiente. Ustedes saben y conocen la historia, Satanás
intentó matar al Mesías. Él sabía que venía un Salvador y él intentó de muchas formas tratar de matarle. Lo único que no entendió Satanás es cómo sería derrotado por este Mesías, al cual buscaba matarle. Y él buscaba hacerlo como diera lugar y así impedir esta obra salvadora de Dios. Pero el autor de Hebreos enseña cómo el Mesías vencería a Satanás. El autor de Hebreos nos dice ahí en Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15 dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, o al diablo, ¿sí? Satanás sabía que vendría de la simiente de la mujer. Esto no es nuevo, que iba a participar de carne y sangre, pero la forma, el cómo, no lo entendía. Y luego versículo 15, vean, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este era el para qué o el motivo. Claro está que al no poder matar al Mesías al nacer, después de que Cristo inicia su ministerio, él lo tienta en el desierto. Allí en el pasaje de Mateo 4, versículos 1 al 11, ustedes conocen la historia, dice que luego el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Ese verbo del griego de llevarlo también da a entender como que si lo fuera a entregar. Y ahí Satanás lo tienta, ¿no? Dice el texto que estuvo en ayuno 40, ¿qué? 40 días y 40 noches. Y Satanás quiere aprovechar de esa condición en la que se encuentra. Es algo parecido con Job, ¿no? Cuando le dice Job a Satanás, Dios a Satanás, ¿no? ¿Has visto a mi hijo Job? No hay nadie como él. Lo pone a disposición de Satanás, solo le pide que no tome su vida. Aquí no se menciona nada de eso. Simplemente es llevado al desierto para que, dice, el tentador esté ahí, confrontándole. ¿Y qué hace Satanás? ¿Alguien tiene Mateo 4, versículos del 1 al 11? Sí. ¿Lo puede leer, por favor? Para que veamos qué hace Satanás. Y vean que es lo mismo que inició en el 3.1 de Génesis. Por favor, léanlo. ¿Quién me dijo que sí? Tengo otra versión, por eso no. No, está bien. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. A ver, hermanos, díganme, ¿en qué se parece todo lo que ahorita leímos del versículo 1 al 11 de Mateo 4 con lo que hace la serpiente aquí en el 3.1? Pues trata de engañar. Trata de engañar. Tuerce la palabra. Tuerce la palabra, vean las artimañas o tácticas, maquinaciones, que vamos a ver eso abundantemente. Son la misma, es la misma actitud. Saca un pasaje así, dice, lánzate, pues la palabra dice que van a ir a tu auxilio, ¿no?
Así dice el texto, según Satanás. Pero el texto realmente no dice eso. No dice que pues, haz lo que quieras, lánzate, haz lo que quieras y Dios te va a auxiliar. No dice así. Pero así es Satanás. Y las respuestas que da Dios, digo que da, bueno, sí, Dios, el Señor Jesús, son respondiéndole con lo mismo, pero correctamente, obediente a la palabra de Dios. Y Satanás ya ve que no puede hacer más, por eso lo abandona. Imagínense, se oye simple, cuando leemos los versículos del 1 al 11, se oye simple, pero recuerden la condición en la que está el Señor. Débil físicamente, tenía hambre, y luego llega y le tienta. Desvelado posiblemente. Lo que quiero hacer entender con esto, hermanos, es que Satanás no va a tener piedad cuando empiece a tentar a los creyentes. El ataque a Jesucristo fue sin piedad realmente. Ese es su primer blanco. Y vemos y podemos ver varias muestras de cómo atacó. De hecho, él es el que, con Judas Iscariote dice el texto que lo posee. Y es lo que yo les decía, él no sabía el cómo, creyó haber entendido que matando a Jesucristo resolvía el problema. Y lo logra, ¿no? Son dos cosas. Ese era el plan de Dios para salvación de aquel que crea en su Hijo. Pero por otro lado es la manera en la cual se condena a Satanás a la vez. Creyendo que matando a un inocente terminaba con la obra de Dios y no fue así. Por eso en Hebreos habla de eso y ahora lo vuelvo a leer. Dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto ya lo sabía Satanás. Él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo. Y aquí nos da el para qué. Para destruir por medio de la muerte. Por medio de la muerte él murió en la cruz. Al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esto es lo que él no comprendió. Y es la forma en la cual atacó siempre al Señor Jesús, tentándole, buscando estorbar su ministerio, hasta que lo llevó, según él, al final de sus días. Este es el primer ataque. Ahora, ¿cuál es el segundo ataque? Hay un segundo y hay un tercero. Nada profundo, pero digo, son tres. El segundo blanco de ataque es Israel, el pueblo de Israel. De este no hay mucho que decir, todos sabemos, toda la historia de Israel está llena de ataques. Como que Satanás buscaba desaparecer al pueblo de muchas maneras. De hecho, lo último que hizo no es tan lejos de nuestros tiempos. Es el holocausto de los judíos. Y como lo señala Pablo en Romanos 10 y en Apocalipsis 12, de los versos 4 y 6, del 4 al 6, Dios protege a su pueblo y él dice que tiene un remanente. Está hablando del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel también fue su blanco de ataque. Y vaya que sí lo atacó. Vaya. Ya leímos un pasaje, ¿recuerdan? De cómo Satanás, utilizando, pues, reyes, ¿no? ¿Sí, acuerdan? ¿O no se acuerdan de nada de eso? No es Apocalipsis. No, la última referencia que nos da. Sí. Yo tengo 12, versículos 4 al 6. Bueno, eso está en Ezequiel. No es Apocalipsis. ¿Se acuerdan que vimos un ejercicio de Ezequiel 28, versículos 1, y lo comparamos con 28, 12? En el 1 habla, dice, del príncipe, ¿se acuerdan? Que ese es el rey de Tiro. Pero en el 28, 12 ya se dirige a Satanás. Y aquí vemos cómo Satanás está controlando al rey, ¿no? Pero también es la cita de Apocalipsis o no. Es que cuando dijo que Israel mencionó Romanos 10 y Apocalipsis. 12 del 4 al 6 para hablar del remanente. Ajá.
Pero y aparte es el otro de Ezequiel, ¿verdad? El de Ezequiel nada más estaba yo hablando que él está controlando un sistema, ¿no? En la actualidad. Eso es lo que yo quería recordar, por eso lo mencioné. Perdón si los confundí, no era la intención. Bueno, entonces ya vimos el ataque hacia el segundo blanco, que es el pueblo de Israel. Y, bueno, ¿y quién creen que es el tercer ataque? Exactamente. El tercer blanco de ataque son los creyentes. Esto nos lo señala Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, como lo dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El ataque de otro de los blancos de ataque de Satanás son todos los creyentes. El cuarto ataque es el que ustedes mencionaron, la iglesia. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Un comentarista habla de este ataque, pero le hace una pregunta, que es la guerra espiritual. Porque se habla mucho de eso, han escuchado, ¿no? Hay quienes predican mucho sobre la guerra espiritual, que no es como los textos lo mencionan. Él comenta que es una guerra de proporciones universales. Y es una competencia junto con Dios y su palabra, o su verdad. Y esto es ¿contra quién? Contra Satanás y todas sus mentiras. Y claro, su ejército. Y dice que es una batalla de voluntades que involucra a esta criatura malvada, creada por Dios, la cual se rebeló contra él. Entonces, con esto es claro que las líneas de batalla están bien establecidas. El ataque hacia Cristo, hacia el pueblo de Israel y hacia los creyentes. O sea, los ataques de Satanás así son. Es por eso que Pablo, regresamos a 2 de Corintios 2:11. 2 de Corintios 2:11 nos dice, ¿qué hora es? 8:39. No, perdón. No, dice. Es que quería checar Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya complementando el verso, pues no ignoramos sus maquinaciones. El complemento de este pasaje que hemos estado estudiando está cargada de mucha información. Vamos, no existe una mejor forma de saber de todo lo que es este enemigo como la Biblia. No hay otra forma de conocer. Es venir a la palabra de Dios, tal cual entenderlo, como muestra, como les dije la otra vez que decía otro comentarista, es el video de este enemigo. Nos muestra cómo se mueve, cómo es, de dónde viene, cómo era. Ya vimos cómo era antes el pasado de Satanás. Era un querubín. Pero ahora es el enemigo de Dios y es nuestro enemigo. El doctor Richard Mayhew, que como ya les había dicho, este estudio tiene base también sobre enseñanzas de él. Él comenta que a lo largo de sus 10 años de lectura, de estudio y de meditación sobre este tema, de este enemigo, él cree que Satanás tiene 4 objetivos principales de ataque hacia un cristiano. Él menciona que son 4. En primer lugar, él dice que Satanás intentará distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios. Y ya lo hemos visto. Aquí en el capítulo de Génesis 3, versículos del 1 al 5, ahí vemos
Pero también lo vimos en Mateo 4, ¿no? Del 1 al 11, ¿recuerdan? Cómo tienta al Señor con su mentira y con la distorsión de su palabra sobre todo. Y esto es lo que va a hacer Satanás siempre. Las artimañas de Satanás, esas maquinaciones que vienen siendo como sinónimos estas palabras en el griego, muestran que Satanás utiliza lo mismo. Lo único que tiene de ingredientes es que son sorprendentes sus formas. O sea, tiene formas, la manera de hacerlo es casi la misma, pero la forma en cómo lo introduce varía. Y ha hecho caer a muchos a lo largo de los tiempos. Al grado que hay unos que piensan que pues, son espíritus que se poseen en las personas y que simplemente quieren hacer el hechizo de decir en el nombre del Señor Jesucristo. Lo cual esto lo dice los textos, pero no es el sentido que le dan ellos como los textos lo enseñan. Pero así es como maneja Satanás las cosas. Ustedes vieron que en Mateo 4, versículos del 1 al 11, Satanás, como lo hace aquí en Génesis 3.1, él introduce utilizando, según, medias verdades de la palabra de Dios. Y digo medias porque él toma así, medias verdades. O pone una verdad y la adorna con sus mentiras para engañar. Y es lo que hace con Jesucristo. Como le decía, él no va a tener piedad para tentar. Se oye simple el pasaje al leerlo, pero si lo empiezan ya a meditar, esto va más allá de simplemente pensar, ay, pues nada más citó pasajes bíblicos, y lo citó mal. Pues sí lo citó mal. Porque Satanás entiende la situación o la condición del hombre. La tiene bien clara en cómo está eso. Y es por eso que el ataque hacia los creyentes va a ser sin piedad. Ya no hablamos de los que no son creyentes, sino de los creyentes, va a ser así. Y aún utilizando pasajes de la palabra de Dios, ha logrado engañar a muchos. Pero es más bravo para los creyentes, ¿no? Sí, porque él está buscando estorbar la obra de Dios. Está buscando impedir la salvación de muchos, ¿no? Ese es su objetivo. Pero es importante lo que dice este hombre, ¿no? Este pastor, el doctor Mejía. Intentará siempre distorsionar o negar la verdad de la palabra de Dios como dé lugar. Él insistirá. En segundo lugar, él menciona que Satanás tratará de desprestigiar el testimonio del pueblo de Dios. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de Zafira, ¿cómo se llama? De Ananías y Zafira. Buscó desprestigiar a través de eso. Ahí en primera de Timoteo 3.7, primera de Timoteo 3.7 dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, dice el apóstol a Timoteo. Y vean, lo dice en plural, lo dice al pastor que está dejando ahí en la iglesia. Pero vean, dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, hablando del que va a ser líder de la iglesia, el que anhela obispado. Y nos dice el motivo, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vean, aquí está. Pablo entiende bien también esto. Él busca desprestigiar, Satanás, el testimonio del pueblo de Dios, de los creyentes, y Pablo lo entiende y lo muestra aquí, que un líder, como un pastor, pero esto es para todo creyente, no solo para los pastores, esto es para todo creyente, hombres o mujeres, deben tener buen testimonio de los de afuera. ¿Para qué? Porque algo dirán, no, pues a mí no me importará mucho lo que diga. No, eso está mal. Porque si no, va a haber un descrédito de la iglesia, ¿no? Por ejemplo. Y el diablo va a aprovechar siempre esto. Los que no son verdaderamente creyentes y se dicen creyentes, luego ponen cada... Ahora,
Cuando decimos que no tiene piedad, pues pareciera que, pues, ¿cuál? O sea, solo por decir cosas. Sí, lo que pasa es que el mundo ha enseñado que Satanás asesina, hace que otros asesinen, lo cual tiene algún sentido, pero realmente él no está haciendo eso de esa manera. A él no le importa la forma en que lo pinten, no le importa la forma en que lo caricaturicen, no le importa si lo ponen muy elevado o muy abajo. En realidad eso a él no le importa, porque él tiene bien claro sus objetivos y él no va a dejar de aprovechar la oportunidad de desacreditar desde el líder de una iglesia hasta el último creyente que pueda desacreditar. Y a ustedes les vendrá a la mente muchos ejemplos de hermanos que han caído, ¿verdad? Y han sido desacreditados de alguna manera, por muchas razones, ¿no? Tercer lugar, Satanás tratará de reducir o de destruir el entusiasmo del creyente. Cuando el creyente está entusiasmado por la palabra de Dios, está abocado a la palabra de Dios, Satanás va a buscar reducir eso o destruirlo. Y esto podemos tener un ejemplo, por ejemplo, en Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. Dice así, dijo también el Señor, y vean lo que le pasó a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. No está rogando para que lo protejan los ángeles, como Satanás decía al mismo Señor, ¿no? No, te van a ir a ayudar, tú lánzate. Él buscaba que desobedeciera al Señor, a su Padre. Aquí es algo similar. Le dice el Señor que va a ser zarandeado como a trigo. ¿Ustedes han visto cómo se azota el trigo? No está hablando de algo así suave. Para limpiar el trigo se requiere de muchas cosas muy rudas, ¿no? Bueno, aquí le está diciendo eso, y claro que él lo iba a entender. Pero vean aquí en el 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Está hablando de su fe. No está hablando, no, mira, ahorita vamos a poner querubines a tu alrededor y vamos a atacar, vamos a hacer la guerra espiritual contra Satanás. No está hablando de eso. Está hablando de que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, una vez que hayas pasado por este tamiz, esta prueba, que va a ser muy pesada, confirma a tus hermanos. Y vaya que sí pasó por esa prueba y fue zarandeado feamente, ¿no? ¿Sí recuerdan lo que le pasó? Y dice el texto que lloró amargamente. Esto es lo que busca Satanás: desanimar, desalentar por medio de esas pequeñas fisuritas que a veces nosotros mostramos mucho cuando no estamos buscando trabajar en nuestras vidas con la palabra de Dios. No es todo Satanás, también como veíamos en Gálatas, no demos lugar a la carne, no busquemos siempre estar complaciendo, nunca complacer a la carne. Nadie me corrige, hermanos, ya me estaba regando feo. Nunca complacer, porque si no, con eso es suficiente. Pero si no, si este está de una manera equipado según, va a buscar otra manera de tentarle, pero encontrará la fisura y ahí no tendrá piedad. Esto no es un juego cualquiera, hermanos. ¿Por qué? Porque alguien que por alguna razón se deje llevar así, esto tiene consecuencias eternas. Ese es el problema, de vida o de muerte. Eso lo es todo. La forma en que muestran otros la guerra espiritual, nada que ver con lo que podemos entender en los textos.
los textos muestran mucho más cosas terribles que pueden suceder si no obedecemos a Dios. En cuarto lugar, ya para terminar, dice el doctor Mejio que si Satanás puede debilitar la efectividad de la iglesia de Dios, él entonces, si él logra hacer eso, él entonces se estará moviendo a su propósito. Por ejemplo, busquen Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos del 1 al 8. Vamos a Primera de Crónicas. Si alguien es más rápido, entonces nos va a compartir. Primera de Crónicas, capítulo 21, del 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Yo lo leo entonces. ¿O ya lo tiene alguien? Sí, yo. Ya, adelante. Es para que no se duerman, hermanos, o que alguien lea. Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David que hiciese censo para Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, y informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Versículo 3. Crónicas 21, sí, estoy bien. Sí, Dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Vean cómo dice el texto, desde el versículo 1 está: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó. No dice que lo poseyó, ¿verdad? Ya veremos eso más adelante. Un creyente no puede ser poseído, un verdadero creyente. Y en el caso de David no fue que lo haya poseído, dice que lo incitó. O sea, hubo una insistencia en David. Vean, si ustedes leen el versículo, el capítulo 20, derrotaron a unos gigantes. Venía de derrotar a unos gigantes. En el 8 dice, estos, en el 28 dice, estos eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Pero David se pone ahí: no, vamos a contar, vamos a hacer un censo. Como dudando, ¿no? Y Joab le dice, oye, pues que nos suceda más esto si hacemos lo que tú dices, porque esto no es correcto. La victoria no era de él. ¿De quién era? De Dios. Pero él, incitado en su ego, trabajó ahí Satanás, él se impone, a pesar de que le dice Joab, ¿dónde se lo dice? A ver, aquí se lo dice en el... Y le dijo Jehová, versículo 3, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Pero vean el 4, mas la orden del rey, ¿qué dice? Pudo más que Joab. Obviamente era el rey, pero él se impuso. Ya después le es mostrado a David que se había equivocado. Pero esto trajo consecuencias no solo a David, sino a todos, a todo el pueblo. Si ustedes siguen leyendo, hay consecuencias. Dios le pone a escoger, a ver, va a haber consecuencias, te doy 3 para que escojas. Tenemos que considerar estas cosas como serias. El ataque de Satanás
no es un ataque de que va a aparecer y nos va a espantar y va a querer hacer que nos acuchillen así. No necesariamente va a ser eso. Aquí simplemente provocó e incitó a David. Y fue más que suficiente para hacer caer al siervo de Dios con todo el pueblo que estaba confiando en Dios. Venían de una gran victoria. Entonces, Satanás va a hacer esto. Ahora vayamos a Lucas 2. Que alguien lea Lucas 2, versículos 3 y 6. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 3 al 6. Sí, Lucas. Lucas capítulo 2. Dice, todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región de Galilea, y fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Creo que me equivoqué. El pasaje no dice nada. Lo que yo quería. Sí es Lucas ¿Lucas qué? 2, capítulo 2, versículos 3 y 6. Pero sí se Sí, estaba pero es leyendo. otra versión. Sí, lo sé, pero al oír eso, yo me di cuenta, no es lo que... Creo que me equivoqué de pasaje, hermanos. Dos, tres. ¿No es el del censo? Sí, este es del censo. Bueno, me perdonan, hermanos, creo que ahí cometí un error. No recuerdo el pasaje bien ahorita. Bien. Como lo comentaba, Pero sí habla del censo. no se habla de un censo, pero no habla aquí no está claro aquí lo de Satanás. Es que me equivoqué de pasaje, y feamente. Bien. Ahorita con lo de Crónicas nos vamos a quedar, hermanos, para enfatizarlo. Satanás puede debilitar la efectividad de la iglesia. Y vimos que con uno, que es el líder, puede hacerlo. Aunque hubo uno que se quiso oponer, aquí pudo más la autoridad del rey. Pero con eso fue suficiente. El pueblo padeció. Entonces, el ataque de Satanás, como decía, es sin piedad. Va a utilizar cualquier fisura en estas 4 formas en las que él va a trabajar. Y esto es parte de nada más. Vamos a ver más cosas de sus maquinaciones. Este pasaje complementario del 2:11, pues no ignoramos sus maquinaciones. Como les decía, es un contenido muy profundo. Porque maquinaciones habla muchas cosas la palabra de Dios de ellas. Entonces vamos a ver las formas. Vamos a ver que Satanás en realidad no puede hacer lo que, por ejemplo, las películas muestran de los demonios. Y vamos a ver que también Satanás es un instrumento de Dios a la vez. Esto es lo que vamos a ir desarrollando con respecto a este tema y nos va a ayudar a comprender y cómo debemos trabajar nosotros para que este tentador, por medio de sus artimañas, no nos haga caer, como sucedió con David, como le sucedió a Pedro. En fin, como varios ejemplos que hay en los textos de cómo Satanás sin piedad va a estar siempre atacando. Él no va a descansar. Él no tiene la condición de nosotros, no depende de comida, de líquidos, no es como nosotros, es un ser muy distinto y siempre estará al orden acechando cualquier debilidad que vea en nosotros. Bien, después de este error, ya
Vamos a culminar así. Para terminar nuestra clase, les pido que chequen sus notas. Cualquier duda, pregunten. Para aclarar si en algo no. Sí. Bien, con esto entonces terminamos. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Y